¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde salen tantas cosas que usamos a diario? Hoy vamos a explorar algo sorprendente. Cómo una sola sustancia, oscura y espesa, se convierte en un montón de productos que mueven nuestro mundo. Este es el increíble viaje del petróleo crudo. Y bueno, empecemos con la pregunta del millón. Porque, a ver, suena como algo imposible, ¿no? Por un lado, el asfalto, algo súper duro, resistente. Y por otro, la gasolina, un líquido que se evapora si lo dejas al aire libre. ¿Cómo pueden venir del mismo sitio? Pues aunque no lo parezca, la respuesta es sí. Y el cómo pasa es simplemente fascinante. Y esta frase lo resume todo a la perfección. De una única fuente, de ese líquido oscuro, obtenemos una variedad de cosas que de verdad hacen que el mundo gire. Esta idea, de uno a muchos, es justo el centro de lo que vamos a descubrir hoy. Y aquí lo tenemos, el punto de partida de todo. El petróleo crudo, o como le dicen, el oro negro. Este líquido que se saca de las profundidades de la Tierra es la materia prima para todo lo que vamos a ver. Imagínense que es como una sopa súper compleja con muchísimos ingredientes y el truco está en saber cómo separarlos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace esa separación? Bueno, pues el secreto está en un proceso que ocurre dentro de una estructura enorme. Para entenderlo fácil, podemos pensar que es como una especie de torre mágica donde la ciencia hace todo el trabajo. El nombre técnico es destilación fraccionada, pero la lógica detrás es bastante sencilla. Miren, primero se calienta el petróleo a temperaturas altísimas hasta que se convierte en vapor. Como el vapor es caliente, tiende a subir por la torre. Lógico, ¿no? Y a medida que va subiendo, se va enfriando. Y aquí es donde pasa lo interesante. Cada componente de esa sopa de petróleo se vuelve líquido a una temperatura diferente, así que es como si se fueran bajando en distintos pisos de la torre. Así que si hay una palabra clave en todo este asunto, es esta: temperatura. La temperatura es la que manda. Es el factor que decide qué producto vamos a obtener en cada nivel de la torre, desde lo más denso y pesado hasta lo más ligero y volátil. Ahora sí, vamos a hacer un recorrido por esta torre. Empezaremos desde la base, la parte más caliente, y vamos a ir subiendo, piso por piso, hasta la cima, que es la parte más fría. Vamos a ver qué nos encontramos en cada etapa del camino. Empezamos abajo del todo, en el sótano de la torre, por así decirlo. Aquí, la temperatura es brutal, más de 350 grados Celsius, un verdadero horno. A este calor tan intenso, casi todo en el petróleo se evapora y empieza a subir. Pero, ¿qué pasa con los componentes más pesados, los más densos y pegajosos? Esos no suben, se quedan en el fondo como un residuo espeso. Y ese residuo es lo que conocemos como betún, el ingrediente clave para el asfalto de las calles y carreteras. Ok, subimos un poco. En el siguiente nivel, la cosa ya no está tan caliente. La temperatura baja a unos 300 grados. A esta altura, algunos de los vapores que sí lograron subir ya se empiezan a enfriar lo suficiente como para condensarse y volverse líquidos otra vez. Lo que se obtiene aquí es el fulóleo, un combustible todavía muy denso que es el que usan los motores gigantes de los barcos de carga, por ejemplo. Venga, seguimos escalando la torre. La temperatura sigue bajando. Ahora estamos a 250 grados Celsius. Y en este piso aparece un combustible que seguro nos suena a todos, el diésel. Es menos denso que el fuelóleo y es fundamental para todo el transporte pesado. Camiones, trenes, maquinaria de construcción, todo eso se mueve con diésel. El viaje hacia la cima no para. La torre se sigue enfriando a medida que subimos y ahora llegamos a una zona de 180 grados. A esta temperatura se condensa el queroseno. El nombre quizá no es tan de todos los días, pero su uso es mundial. Es, ni más ni menos, que el combustible para aviones, la famosa turbocina. Subimos un nivel más, y la temperatura ya ha bajado bastante, hasta los 120 grados Celsius. Aquí se recolecta algo llamado nafta. Y ojo, porque esto es súper interesante. La nafta no se usa tanto como un combustible para quemar, sino como materia prima para la industria petroquímica. O sea, es la base para fabricar plásticos, fertilizantes y un montón de productos químicos.
Ya estamos casi en la cima de la torre. Aquí el ambiente es mucho más moderado, por decirlo de alguna manera. Estamos a unos 70 grados. Y es justo en este punto, en uno de los niveles más altos y fríos, donde se condensa uno de los productos más ligeros y, bueno, más valiosos, la gasolina, el combustible que mueve a la gran mayoría de los autos en todo el mundo. Y por fin llegamos a la punta de la torre. A estas alturas, con las temperaturas más bajas, hay componentes que son tan, pero tan ligeros que ni siquiera se han vuelto líquidos, siguen siendo gases. Estos son los gases licuados del petróleo, o GLP, como el propano y el butano que se usan para cocinar o para la calefacción. Entonces, para que quede súper claro, vamos a repasar. Empezamos abajo, a más de 350 grados, con lo más pesado, el asfalto. A medida que subimos y la temperatura baja, van apareciendo el diésel, el queroseno para los aviones, la gasolina para los autos y al final de todo, en lo más frío, los gases. Es como una escalera perfecta donde cada escalón de temperatura nos da un producto diferente. La verdad es que este viaje desde el fondo hirviendo de la torre hasta su cima fría nos muestra un proceso científico que es de una elegancia y una potencia increíbles. Y creo que no hay una mejor forma de describirlo. Es la aplicación directa de principios de la química y la física lo que permite esta transformación. Un solo recurso natural que, a través de un proceso muy ingenioso, literalmente pone en movimiento a todo el planeta. Y esto, claro, nos deja con una idea en la cabeza. Si de un solo líquido oscuro puede salir algo tan distinto como el asfalto y la gasolina, ¿qué otras transformaciones asombrosas nos rodean que a menudo ni siquiera notamos? La próxima vez que veamos un avión en el cielo o un coche en la calle, quizás recordemos esta torre mágica y el increíble viaje de una sola gota de oro negro.